Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Alex. Hoy les traigo un pequeño video en el que quiero responder un par de preguntas que me hacen siempre en el canal y que nunca he respondido. La primera de ellas es ¿qué hace un ingeniero electrónico? Y la segunda es ¿qué hago yo en mi trabajo? Bueno, primero quiero aclarar que esta es mi opinión personal y que pueden haber diferentes cosas que haga un ingeniero electrónico en otras partes del mundo, en otras empresas, en otros sectores, porque la electrónica abarca mucho. En cualquier caso, yo voy a dar mi opinión sobre mi experiencia y sobre la experiencia de los que conozco que se dedican a esto. Bueno, dicho eso, hay que aclarar que hay, digamos, dos ramas grandes a las que se puede dedicar un ingeniero electrónico. Por una parte, la parte en la que, digamos, no estamos en contacto con la electrónica todos los días de manera directa, como alguien que está en el laboratorio o en el campo trabajando en eso, sino que hay otra gente que se dedica un poco más al tema de marketing, de soporte a clientes y ese tipo de cosas ya más administrativas. Puede ser también la administración, gestión de proyectos y tal, que aunque las puede hacer un ingeniero electrónico, vemos que no están directamente trabajando con la electrónica cada día. Por lo tanto, yo voy a hablar de los primeros, de los que, digamos, trabajan más en el laboratorio y con la electrónica cada día, que es mi caso. Y aunque conozco gente que está digamos, en la otra rama, digamos, no es la que más me interesa y creo que más o menos pues queda claro lo que se hace. En cualquier caso, no soy yo el más apropiado para explicar esa rama, por lo tanto me voy a dedicar a la otra. Bueno, aparte de eso hay también que aclarar que un ingeniero electrónico puede trabajar en una empresa grande y una pequeña. La diferencia es muy importante, ya que por ejemplo en una empresa grande podemos dedicarnos normalmente a una sola cosa, podemos ir cambiando con el tiempo, pero digamos que por lo general vamos a hacer una sola tarea en la que vamos a especializarnos. ¿Okay? El 90% del tiempo lo vamos a dedicar a esa tarea. Así que voy a hablar primero de este caso en las empresas grandes, porque en las pequeñas podemos hacer prácticamente de todo. Entonces voy a hablar en la grande los tipos de trabajo más comunes que yo conozco y después extrapolarlo a las pequeñas pues es más fácil. Así que hablando de una empresa grande nos podemos dedicar a muchas cosas. Por una parte, al diseño de placas de circuito impreso, y cuando me refiero al diseño de placas de circuito impreso me refiero al enrutado, es decir, en un PC enrutar la placa una vez que nos han dado el circuito, porque muchas veces esa persona no diseña el circuito ni hace nada más, solo enruta una placa. ¿Okay? Y aunque pueda parecer esto muy fácil, ya digo yo que es muy complicado. Es decir, para hacer una buena placa, un PCB bien hecho y que sea de una cierta complejidad, no es tarea fácil. Sobre todo si estamos trabajando con alta frecuencia, si estamos trabajando con señales de muy baja tensión, si estamos trabajando teniendo en cuenta con la compatibilidad electromagnética, que hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer un producto que se va a vender a la gente, digamos, de manera comercial. Con lo cual eso todo hay que tenerlo en cuenta al hacer el diseño de la placa, por lo tanto no es trivial. Luego tenemos, por ejemplo, la gente que se dedica a eso que he dicho yo antes, compatibilidad electromagnética. Hay gente que está especializada en ese campo, es decir, ellos se dedican a comprobar que no hayan problemas con respecto a la compatibilidad electromagnética de los circuitos que se realizan. O si hay un problema, pues de solucionarlo. Para ponerles un ejemplo, yo trabajaba en una empresa de automoción en la cual una vez tuvimos un problema porque en uno de los proyectos en los que yo estaba, digamos, teníamos un módulo de asientos que, digamos, con un control los podíamos mover adelante y atrás, y que tenía un problema, y era que cuando se movía el asiento, en la radio del auto se sintonizaba, es decir, se acoplaba el ruido eléctrico de la corriente que se le transmitía a los motores, con lo cual estabas escuchando la radio, movías el asiento y lo escuchabas el movimiento, bueno, digamos, lo que se acoplaba de la emisión electromagnética del circuito del motor del asiento en la radio, con lo cual eso es muy incómodo para el cliente, es algo que ningún cliente va a querer. Por lo tanto, tuvimos que solucionarlo. ¿Qué era lo más fácil? Pues hablar con esta persona que está especializada en ese tema, y en menos de una hora encontraba la solución. Es decir, el problema era el cableado
y la única solución que se tenía, digamos, la única por lo menos fácil en ese momento, porque ya estaban el producto en el cliente, es de proteger los cables con una malla. ¿Ok? Una malla que lo que hace es evitar que las emisiones electromagnéticas, digamos, que el cable emita, digamos, se comporte como una antena. Entonces se hizo así y se solucionó rápidamente. Esa podría parecer una solución evidente, pero no siempre es así. A eso se dedica un ingeniero que está centrado en la compatibilidad electromagnética. Luego hay gente que solo se dedica al diseño de circuitos, que eso es más raro, pero puede ser. Normalmente esta persona también se dedica a la documentación, aunque hay gente que también se dedica a realizar solamente documentación. También hay ingenieros electrónicos que solo llevan a cabo análisis, worst case análisis, todos los tipos de análisis que se puedan imaginar, como el que he dicho de worst case análisis, que es el análisis del peor caso, que básicamente pues se comprueban los rangos de funcionamiento del dispositivo que funcione correctamente, y también por ejemplo hay análisis en los que se comprueban qué pasa si esta resistencia está en cortocircuito, si esta resistencia no se pone, si este condensador está en corto, si este condensador está en abierto, etcétera, 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 si el cristal falla del micro, X. La cuestión es que se comprueba todo eso porque, por ejemplo, en el tema de automoción, la fiabilidad es importante. Ya digo, todo depende del sector en el que estemos, pueden estar estos trabajos o no, o puede ser que una persona haga uno o varios. Por lo general, si es una empresa muy grande, están separados. ¿Ok? Luego, hay gente que se dedica al testeo del producto antes de su venta, ¿ok? La electrónica, o postventa, cuando llega un problema, pues se tiene que comprobar. Muchas veces, por ejemplo, un ingeniero de hardware pues hace varias cosas, hace el diseño del circuito, hace documentación, hace testeo, etc. ¿Okay? Luego hay gente que también, por ejemplo, ya está muy especializada en temas de componentes. Por ejemplo, hay un especialista en componentes, o puede haberlo, en el que esa persona solo se dedica a conocer las últimas novedades de los componentes que hay, los fallos que han salido de componentes que ya se han montado, etcétera, etcétera. Es decir, sabe un poco de todo sobre los componentes y está en contacto directo con los proveedores, como puede ser por ejemplo Texas Instruments, Analog Devices, Microchip, etcétera, etcétera. Entonces ellos hablan directamente con ellos y, digamos, los proveedores también hablan directamente con él cuando saben que esta compañía puede beneficiarse de utilizar un chip nuevo que ellos han sacado, pues habla directamente con él. Entonces pues, acuerdan, y si por ejemplo un ingeniero de hardware que está haciendo un diseño de una placa dice, encuentro un diseño y necesito un componente concreto, y a lo mejor el que yo tengo o el que he encontrado quizás no sea el más adecuado, pues habla con este ingeniero que se dedica a buscar componentes y le ofrece una mejor solución o una que es más viable para la empresa, etcétera, etcétera. Así que hay también ese tipo de puestos. Luego también nos podemos dedicar al firmware, y aunque esto no es exclusivo de ingenieros electrónicos, hay muchos ingenieros informáticos que se dedican al desarrollo de firmware para unas placas, es decir, de software para un microcontrolador en una placa electrónica. Normalmente los que se dedican a eso también tocan electrónica porque tienen que programar la placa a mano muchas veces no, a lo mejor puede pasar 2 años y no tocar una placa electrónica. En cualquier caso, por lo general sí que lo hacen, y si tienen un fallo o quieren probar su software tienen que conectarlo a un osciloscopio, probarlo, etc. Con lo cual tocan también temas de electrónica. Luego hay otras tareas ya pues, que pueden ser ya más de manufactura, que hay gente que se dedica a la configuración de las máquinas en las que se fabrican las placas, por ejemplo, y se sueldan los componentes. Hay gente que es ingeniera electrónica que se dedican a eso, pero por lo general hay ingenieros ya de manufactura que están más centrados en ese tema. Y bueno, yo creo que esas son básicamente las principales tareas que puede tener un ingeniero electrónico, aunque claro, dentro de esto hay muchas cosas más que se hacen que ya no están tan centradas en la electrónica, como por ejemplo pueden dar soporte también a clientes, aunque se dediquen en la mayor parte de su tiempo a la electrónica, pueden ser que tengan que darle soporte a un cliente que les llama, que les explica un problema, etcétera, etcétera. Así que bueno, básicamente yo creo que esas son en líneas generales las cosas que hace un ingeniero electrónico o que puede hacer por lo menos en una empresa grande. Si a alguien se le ocurre algo más, que la deje en la descripción, que seguro que se me olvida alguna, pero bueno, en cualquier caso yo creo que esas son las principales. En una empresa pequeña podemos hacer
todas estas cosas que he dicho y más. Es decir, podemos hacerlas todas, pero claro, no con el mismo nivel de especialización, porque suelen ser cosas menos complejas por lo general, o que digamos el control de calidad no es tan crítico como puede ser, por ejemplo, una placa que va a ir en un auto o en un avión. En cualquier caso, en una empresa pequeña se suele hacer de todo. La misma persona diseña una placa, hace el diseño del PCB, hace el software, lo prueba, manda a pedir los componentes, habla con proveedores, manda a fabricar las placas, puede incluso llegar a repartir el producto, etcétera, etcétera. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué es lo que hago yo cada día? Yo hago un poco de todo, es decir, yo ahora mismo trabajo en una empresa pequeña y hago un poco de todo, como he dicho. Diseño el circuito, diseño el PCB, mando a fabricar el PCB, compro los componentes o los mando a pedir ya todo soldado, pruebo las placas, hago el software o el firmware, un software de prueba del PC, luego el firmware. También doy soporte a las personas que se dedican a hacer un software ya más profesional para la aplicación, que digamos se conecta a mis equipos a los que diseño. Muchas veces me toca soldar o cambiar un componente, hacer cambios, un poco de todo, documentación. Hago pues lo que me toque hacer. En cualquier caso, el 90% del tiempo pues lo dedico a eso. A lo mejor estoy, yo que sé, una semana diseñando un circuito, luego a lo mejor estoy 3 días enrutando la placa, luego 2 días haciendo documentación, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, pero siempre tengo algo interesante que hacer. La verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo, pues de hecho a veces me voy de vacaciones y extraño, tengo ganas de ponerme a trabajar, bueno, no siempre en mi trabajo diario, pero siempre con algo relacionado con la electrónica y la verdad es que, digamos, no es algo que me moleste ir a trabajar. Me gusta mucho mi trabajo, a veces puede ser más pesado, menos pesado, dependiendo del día y de lo que tenga que hacer, pero en general puedo decir que me gusta mucho mi trabajo y creo que eso es muy muy importante. Así que nada, yo creo que con esto ya quedan ambas preguntas respondidas. Si tienen alguna duda o si les gusta el vídeo, por favor compártanlo y denle manito arriba. Y si tienen dudas o quieren hacerme preguntas respecto a mi trabajo o quieren comentar sobre mi opinión de la pregunta anterior, pues dejen abajo en la descripción todos sus comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.